bienvenidas a todas. Las que no nos conocéis, bueno, yo soy Laura, la promotora del grupo de Meetup de Normales, y Esther es nuestra invitada de hoy para... A ver, que estoy aquí tocando esto, que no te veo, Esther, háblame. Vale, yo por lo menos aparezco por aquí, por lo menos me veo a mí misma. Ahí te veo, ahí te veo. Vale. Y Esther, bueno, pues compañera y amiga, nos va a presentar su libro hoy, La cara oculta de la farmacia. Y nada, pues preséntate tú. Yo puedo decir de ti lo poco que sé, que no sé mucho, pero vamos, en cuanto a tu vida profesional, que eres licenciada en medicina, máster en biotecnología biomédica, doctora titular cardiovascular, corrígeme si me equivoco. Ostras, tío. Tienes un blog que se llama MedTempus y publicas en Hipertextual, que por cierto me ha gustado mucho todo lo que publicas. Así es que pues... Muchas gracias. Pues nada, cuéntanos tú un poquito, porque yo luego tengo unas cuantas preguntas. Vale, Pero bien. ¿de dónde surge la idea de la cara oculta de la farmacia? Cuéntanos. Sí, pues la verdad es que el origen tiene ya muchos años, pero realmente lo que despertó la motivación en mí para escribir el libro fue unos meses antes de la pandemia, en noviembre, diciembre de 2019, que estaba viendo la televisión. Y a ver, normalmente la veo muy poco y mucho menos me trago los anuncios. Pero hubo un momento en el que nada, estuve 5 o 10 minutos viendo la televisión y vi un montón de productos que se venden en farmacias que eran totalmente engañosos y además se emitía en una de las principales cadenas públicas del país y es como, madre mía, realmente pueden anunciar lo que quieran porque no tienen ninguna represalia. Pueden engañar a los consumidores perfectamente y alguno de estos anuncios incluso era ilegal, pero como pues muchas veces las autoridades de consumo no actúan para retirar esta publicidad engañosa, pues realmente les compensa. Entonces me indignó bastante eso y decidí realizar acciones divulgativas con el paso del tiempo, no solo publicar artículos en medios de comunicación, también crear pues, hilos divulgativos en Twitter, también en Facebook, informando sobre la eficacia real de estos productos. Y coincidió que a los pocos meses contactó conmigo una editora de Planeta, me propuso pues, escribir sobre algún tema que yo eligiera. Y este fue uno de mis favoritos. Dije, bueno, yo creo que es el momento de hablar sobre este tema con detalle en un libro y a la editora le gustó y así comenzó el libro. Pues lleva lleva muchísima información que he ido recopilando a lo largo de los años, porque desde que surge la idea de un libro hasta que se publica ya hay mucho tiempo, muchas revisiones, muchas ediciones, que bueno, ha surgido de mi cabeza, pero ahí va el trabajo de muchísima gente, muchísimas editoras, también de gente experta en marketing y nada, la verdad es que la reacción ha sido muy buena, muchos periodistas se han interesado por el libro y ha recibido bastante atención mediática, así que es verdad que algunos medios de comunicación nos comunicaron pues, que no podían hablar sobre el libro porque pues, criticaba algunos productos de empresas que son importantes anunciantes, entonces pues principalmente pues, medios especializados en salud podían tener algún conflicto al hablar sobre el libro y sus contenidos. Pero vamos, en general muy contenta. Y a mí se me viene a la cabeza alguna pregunta, ¿no? Como, ¿has tenido presiones de alguna gran corporación, de alguna farmacéutica, de algún medio? ¿Has tenido alguna presión para que no se publique? Para que no se publique, no, pero para gente enfadada, algunos farmacéuticos sí que se enfadaron por la publicación del libro, no hasta el punto de decir no puedes publicarlo, pero sí que les molestó y en realidad les molestó cuando todavía no se había publicado solo con ver la portada porque se pensaban que iba a ser como un ataque a todo el colectivo farmacéutico. Yo lo he dicho hasta la saciedad, es una denuncia de productos que no cumplen lo que prometen,
que tienen publicidad engañosa, y después pues sí que critico pues a sanitarios, tanto a médicos como farmacéuticos, pues que recomiendan estos productos. No es para nada, vamos, una crítica a todo el colectivo farmacéutico, simplemente pues denuncio malas prácticas y malos productos, por decirlo así. Lo que pasa es que pues, los prejuicios son libres y algunos farmacéuticos solo ya con ver la portada pues anticipaban de que iba a ir, y después realmente tras la publicación del libro parece que se han tranquilizado, porque supongo que alguno lo habrá leído o le habrá echado un vistazo y habrá visto que realmente pues es un análisis pues bastante objetivo y neutral desde un punto de vista científico de estos productos. Sí que es verdad que, pues, que la polémica que causaron algunos farmacéuticos, desafortunadamente, porque yo hubiera preferido tener unos días más tranquilos, desafortunadamente pues, le dio vidilla al libro e hizo que mucha gente pues, tuviera curiosidad por leerlo. Es eso que dicen que hablen de ti aunque sea mal, pues desafortunadamente es cierto, pero como digo, era en base a un prejuicio, y de hecho todavía no he recibido ninguna crítica así justificada del libro por parte de un farmacéutico. De hecho ya lo han leído varios y me han dicho vamos, que lo que cuento es verdad, que el análisis pues es muy riguroso y realmente pues no, esos miedos que tenían algunos farmacéuticos no se justifican. Yo ya sabía que ya es por el hecho de criticar determinados productos y denunciar algunas malas prácticas, sabía que iba a sentar mal a algunas personas, y por eso tuve muchísimo cuidado de que fuera muy respetuoso y de que estuviera respaldado por muchísimos datos, porque sabía la que podía caerme encima. Entonces he sido muy prudente, y a la vista está de que todavía pues ningún farmacéutico, habiendo leído el libro, pues me ha ido a la yugular para criticarme cualquier cosa. ¿Y qué te iba a decir yo? ¿Tu médico de cabecera lo ha leído? Bueno, afortunadamente, como estoy muy sana, pues hace muchísimo tiempo que no voy al médico de cabecera. Todavía no le he dado un ejemplar, sí que le di un ejemplar de mi anterior libro de Si escuece cura, y le gustó mucho, pero todavía no le he enviado, este. Vamos, probablemente le quedará próximamente un ejemplar para que se lo lea. Profesionales de la sanidad que conozcas, que te hayan comentado, oye, que nosotros no recetamos ansiolíticos así como así, que esto no es verdad, o sea, lo que te hayan podido comentar, ¿has recibido algún comentario en ese sentido? De Pues, compañeras, de amigas. quiero decir, porque antes de la publicación del libro, vamos, como quería estar segura de que no decía ninguna burrada, pues se lo envié antes a varios médicos, tanto a un médico de familia como a una psiquiatra, porque sobre todo el tema de los antidepresivos es un tema pues especialmente complejo, peliagudo, y tenía miedo de que dijera pues cualquier detalle que no fuera cierto, y todos los profesionales sanitarios que lo leyeron, vamos, coincidieron con el análisis. Y como digo, pues hace ya pues casi 2 meses desde la publicación del libro, me consta que pues, diferentes sanitarios, farmacéuticos, médicos, etcétera, lo han leído, y vamos, todavía no he recibido ninguna crítica mala justificada. Y eso que toco temas bastante variados, y cuando tenía alguna duda consultaba a especialistas para asegurarme de que lo que decía era cierto, que no solo recurro pues a fuentes científicas, también a profesionales sanitarios para contrastar la información, porque yo, aunque sea médica de formación y también tenga experiencia en investigación, pues muchas veces hace falta consultar a profesionales, y eso es una cosa que se nota en el libro, que intento pues respaldar todo lo que digo. Y otra cosa que se me ha ocurrido que se me ha venido a la cabeza cuando estaba documentándome un poquito, eres una escritora
frustrada. Me refiero a, ¿tu sueño alguna vez había sido escribir? ¿Qué va? Si esto casi surgió por accidente. Yo, de hecho, casi desde siempre, desde que era pequeñita, me gustaba el mundo de la investigación, primero en arqueología y ya después en biología, medicina, pero nunca me planteé esto de escribir. A mí realmente me considero muy afortunada porque a mí me llegó, mi primer libro es colectivo y participé como coautora en un libro, bueno, en general sobre política, pero yo escribía un capítulo junto a un compañero sobre la ciencia en España, sobre todo lo que tiene que mejorar el sistema científico para atraer a, pues, a excelentes investigadores, eliminar la precariedad, etc. Bueno, pues este libro que se llama Actúa, me propusieron escribir la parte de ciencia en 2012 y eso fue como mi primer pinito en cuanto a escritura de libros. Y después el siguiente libro en solitario, que fue Si escuece cura, 50 malas prácticas de salud al descubierto, pues me propuse escribirlo poco después de terminar con la tesis. Era pues una idea que me circulaba a la cabeza, lo de escribir un libro desde hace muchísimo tiempo. Y cuando ya me quité la tesis de encima, dije, pues esta es la oportunidad. Y le presenté la idea a una editorial pues pequeñita, no era muy grande, la editorial Cálamo, y les gustó la idea y nada, salió rodado. Llegamos a una segunda edición poco antes de que llegara la pandemia, porque ya con la pandemia y casi todo cerrado, pues ahí sí que dimos un bajón en la venta, pero la experiencia fue muy buena. Y este libro de Planeta, pues realmente Planeta contactó conmigo para proponerme escribir sobre algún tema médico y les gustó este enfoque desde el principio. Bueno, yo al principio pensaba dirigirlo más a ejemplos de publicidad engañosa de estos productos, pero me dijeron que no era un enfoque adecuado porque la publicidad pues cambia constantemente y va a quedarse desactualizado enseguida. Entonces dije, pues el enfoque más apropiado es realmente centrarse pues, en los establecimientos sanitarios donde se venden estos productos. Y claro, yo al principio cuando vi el título del libro dije, madre mía, digo, homeopatía, naturopatía, digo, vamos a tener que dejar de comprar estas aspirinas. Entonces, yo, por ejemplo, gracias a una amiga naturópata, dejé de tomar omeprazol porque me dijo que tenía aluminio y bueno, pues otra amiga sanitaria me decía que era inocuo, ¿no? Que había gente que tomaba omeprazol durante toda la vida y que no pasaba nada. Entonces tenía ahí los dos puntos de vista, ¿no? Y yo decía, ¿a quién hago caso? ¿A la sanitaria? ¿A la naturópata? Y es verdad que desde que he dejado de tomar omeprazol estoy bastante mejor. Entonces, ¿tú crees que este libro puede provocar que haya gente que busque alternativas en la naturopatía? ¿Los naturópatas se pueden apoyar en tu libro para reafirmarse? Pues yo creo que realmente lo que ayuda al libro es a prescindir de muchos productos que se venden como eficaces y no lo son. Sobre el tema que comentas, por ejemplo, del omeprazol, no sé si llego a tocarlo así de resfilón, pero sí que lo he comentado muchas veces en artículos, que el omeprazol la gente se piensa que no tiene ningún efecto adverso y cada vez se está viendo más que no es nada beneficioso tomarlo a largo plazo si no está justificado. Y lo que vemos es que se recetan, bueno, lo que se llaman protectores gástricos como si fueran churros en España. Hay una sobreprescripción exageradísima y hay gente que lo toma pues para empachos, para problemas de salud que realmente no está justificado, porque sí que tiene una eficacia pues muy buena pues para, por ejemplo, úlceras gastroduodenales, de reflujo, etcétera, que ahí sí que está indicado, pero lo que vemos es que mucha gente pues, lo consume para otras indicaciones y no está justificado para nada. A largo plazo, pues me parece que se asocia a problemas de fracturas óseas y otros muchos problemas. Entonces, es decir, cada fármaco que se consume
igual que tiene un efecto activo, tiene un potencial efecto adverso. Y eso es algo que pasa con cualquier sustancia. Entonces, en el momento en el que utilizamos un medicamento para algo que no tiene eficacia, ya estamos yendo en contra de nuestra salud, porque puede surgir la posibilidad de un efecto adverso y no ganamos nada a cambio. Entonces, esta idea crítica de, vale, tengo un problema de salud, lo que estoy tomando realmente me beneficia, pues es lo que trato de plasmar en el libro. Entonces, yo creo que sirve para cualquier ámbito. ¿Tú crees que tiene solución a corto plazo o a medio plazo el que dejen de recetarnos medicamentos de la manera que lo están haciendo? O sea, el hecho de que ahora necesitemos, por ejemplo, para tomar paracetamol, ibuprofeno, una receta médica, ¿sirve de algo? O sea, ¿crees que de verdad funciona? Pues yo la verdad no soy optimista en este sentido, y es que lo que estamos viendo en España y en otras muchas sociedades occidentales es a medicalizar la vida. Y con medicalizar la vida me refiero a tratar con medicamentos pues problemas que en realidad no son médicos y que pues vale. Me acaba de salir que esta reunión terminará en 10 minutos. Sí, No espera, sé le si... voy a... No sé. Ay. Bueno, pues no sé si... A ver si lo puedo modificar. Entonces, eso, Sí, dime, perdona, termina. sí, nada, eso, que como iba diciendo, no soy optimista y sobre todo lo estamos viendo muchísimo en problemas de ansiedad, depresión, que se tiende solo a aportar medicamentos y, por ejemplo, la psicoterapia, que es esencial, como pues el sistema de atención de salud mental público es tan limitado, la gente espera meses para poder pues acudir a la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra, pues recurren en exclusiva a medicamentos que muchas veces no están justificados. Por ejemplo, en depresiones leves, en casi ningún caso pues los antidepresivos son la primera elección, y lo que vemos es que pues, la mayoría de pacientes consumen exclusivamente estos medicamentos y no reciben pues, terapia psicológica o psiquiatría especializada del sistema público. Entonces, muchas veces, viendo la tendencia que hay en países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra, que están mucho más medicalizados que nosotros, pues no veo precisamente que nosotros nos apartemos de esa tendencia que tienen los anglosajones. Cada vez pues se medicalizan más problemas de la vida diaria y no está para nada justificado. Es decir, hay muchísimos problemas de salud que desde luego necesitan tratamiento médico, pero hay otros que desde luego no necesitan. Por ejemplo, las pastillas para dormir, ¿no? Si a lo mejor practicásemos más ejercicio, hiciésemos más relajación, pues seguramente no necesitaríamos tantas pastillas, ¿no? Sí, es que, por ejemplo, España es un ejemplo de libro de un país que tiene una higiene del sueño pésima. Es decir, tenemos horarios muy tardíos para irnos a la cama y en cambio pues, nos levantamos relativamente temprano, y eso es un déficit de sueño pues brutal. Muchas veces se recurren pues, a determinados medicamentos y lo primero que hay que ir es analizar por qué alguien tiene insomnio, porque muchas veces no es un problema biológico, es un problema de, pues a lo mejor es que tiene mucho estrés por el trabajo, es que pues estás hasta la noche pues viendo películas que te activan y lo que tienes que hacer es alguna tarea tranquilizante, como por ejemplo leer un libro antes de irte a dormir. Es decir, cada problema de insomnio hay que estudiarlo y hay que ver el origen. Y muchas veces cuando se ve el origen se ve que aplicando ciertas medidas de higiene del sueño se puede solucionar. El problema es que muchas veces tendemos en esta sociedad a recurrir a lo más sencillo, que es simplemente pues, consumir esta pastilla y ver si me soluciona mi problema de salud. Y muchas veces pues no va a funcionar. Como digo, en España principalmente tenemos una higiene del sueño en general muy mala. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, no sé si alguna de vosotras quiere hacerle alguna pregunta a Esther, aprovechar.
Ah, sí, a ver, ¿qué vamos a encontrar en tu libro? ¿Qué opinas sobre los medicamentos genéricos, los que tienen marca? ¿Hablas de eso en tu libro? No trato ese tema en el libro, pero sí que es cierto que es una cosa que se ha distorsionado bastante en el ámbito farmacéutico, y es que los genéricos son, vamos, son prácticamente el mismo medicamento que los originales de marca. Sí que pueden variar los excipientes, que son como las sustancias que acompañan a la molécula que ejerce el efecto activo, pero esto en principio no influye para nada en cómo se absorbe el medicamento, cómo se distribuye por el cuerpo humano, cómo se excreta. Además, los medicamentos genéricos, las empresas que los fabrican, tienen que demostrar que su efecto es equivalente al medicamento original de marca. Entonces, en realidad, vamos, da igual qué marca sea, qué genérico sea, no deberíamos notar pues ninguna diferencia al consumir el de marca que el genérico. Sí que casos muy particulares, por ejemplo, gente que sea alérgica a una determinada molécula o que sea intolerante, por ejemplo, estoy pensando en los intolerantes a la lactosa, que algunos medicamentos pueden tener lactosa, pues ellos sí que tienen que fijarse que determinados genéricos no contengan esta molécula. Pero más allá de estas excepciones, los genéricos están específicamente creados y testados para que hagan exactamente el mismo efecto que los de marca. Es un problema que ahora ya no tanto, pero hace bastantes años los visitadores médicos, algunos desinformaran sobre esta cuestión y dijeran que no, que los genéricos no hacían el mismo efecto. No, no es para nada así. Perdona, Esther, mira a ver si tienes gente esperando, que me están escribiendo, que me dicen que la anfitriona está pendiente de aceptar. Si pinchas en participantes, Sí. pues dale a admitir a todos y ya está. Vale. ¿Tú no podías? No, como tengo Okay. que anfitriona para grabar. Pues me parece que soy ahora aquí la que tiene el superpoder. Tienes ahí el mando. Perdonad a las nuevas incorporaciones, que estaba Esther hablando y la he hecho anfitriona a ella para que pueda grabar la entrevista. Así es que no os preocupéis, que luego la vais a poder ver. ¿Alguien más tiene alguna pregunta para Esther? ¿Hola? Oye, ahora, hablando del sueño, ¿cuántas horas recomiendas tú para dormir? De horas de descanso. Sí, bueno, en realidad depende de la edad, porque es algo que varía con la edad. De hecho, en general, pues las personas ancianas pues tienen en general una necesidad menor de horas de sueño, pero lo estándar, y vamos, en una persona sana es entre 7 y 8 horas de sueño. También es cierto que hay algunas personas que por su ritmo circadiano necesitan menos horas de sueño, y en su caso pues puede ser saludable dormir menos. Pero como digo, en general lo estándar son 7 o 8 horas lo recomendable. Lo que vemos es que, como comentaba antes, en España la mayoría de españoles no llegan ni a las 7 horas. Por eso, de hecho, somos una excepción, porque tenemos lo que es el prime time de la televisión en horas muy, muy, muy tardías, que hace que eso pues lleve a menores horas de sueño, porque la gente después, para levantarse para trabajar, pues no le llega para todo lo que tiene que dormir. Claro, claro, sí, es cierto. Oye, y he visto en tu biografía que haces muchas publicaciones, pero ¿tú trabajas como médico en algún hospital? Yo ahora mismo me dedico en exclusiva a la comunicación sanitaria para diferentes medios de comunicación. Antes de esto me dedicaba al mundo de la ciencia, específicamente investigación de células madre para enfermedades cardíacas, creación de parches cardíacos,
Entonces, nunca he llegado a ejercer porque yo desde que estudiaba medicina tenía claro que me gustaba el mundo de la investigación, y lo de la comunicación sanitaria pues fue un hobby que se convirtió en trabajo, literalmente. Yo llevaba un blog de medicina y escribía ahí lo que aprendía cuando era estudiante de medicina, y contactaron periodistas conmigo para que para que llevara la sección de salud de un medio digital. Y así es como empecé en este mundillo de forma totalmente, vamos, inesperada, porque yo la verdad es que no me planteaba en los primeros años que yo podía trabajar de esto. Era como un hobby o como algo complementario que yo hacía mientras estudiaba y trabajaba en otros ámbitos. Hola, buenas a todas, soy Teresa y pues bueno, ya que has hablado del blog, sería interesante si todavía está activo poder tener acceso a él. Y luego por otro lado has comentado el otro libro, Si Escuece Duele, excelente título, ¿se nos podrías introducir un poquito también? Sí, bueno, en realidad se escuece cura y básicamente Eso, se trata cura, perdona. de un análisis de muchas prácticas de salud que pues, yo si hubiera existido biotecnología en mi época, seguramente la hubiera hecho, porque era una cosa que me gustaba muchísimo la biología, pero también lo que era pues la aplicación del conocimiento pues para investigar tratamientos de nuevas enfermedades y tal. Por eso me llamaba muchísimo la biotecnología, pero pues en aquella época o no había en casi ningún sitio en España, o estaba empezando solo, no sé si era en Barcelona. El caso es que al final me decanté por medicina y después de ahí dedicarme más bien a la investigación de nuevos tratamientos. ¿Dónde estudiaste medicina? En Valencia, sí. Primero en la Universidad de Valencia y después en la Politécnica ya para el máster. Soy como medio valenciana porque pasé allí más de 10 años. Pero tu apellido también es valenciano, ¿no? Samper es de por ahí, ¿no? Sí, bueno, Samper hay bastante en la zona de Alicante, en parte de Murcia, creo que en Aragón también. Lo que pasa es que también hay muchos derivados, está Semper, Sempere, que muchas veces me cambian el apellido. Bueno, eso es tónica general. Sí. En Pere, en el norte sí que hay también. Sí, está bastante distribuido. No es un apellido muy común, pero sí, está más o menos en la zona de Levante, sur, norte. A mí no me pide nadie más acceso, ¿eh? Acuérdate que eres tú la anfitriona. Vale. Oye, Esther, yo te quería preguntar por la reacción del gremio farmacéutico. Ah, sí, esa es la pregunta usual. Pues ya solo antes de que se publicara, cuando anuncié la portada, algunos farmacéuticos les molestó bastante porque decían que podía desprestigiar la profesión farmacéutica y tal, y yo no paraba de decir que no era un ataque al colectivo farmacéutico, que era un análisis de malas prácticas sanitarias y de productos que no cumplen lo que prometen y de publicidad engañosa. Que el análisis del libro es muy respetuoso, muy documentado con datos y que se centraba en lo que hay en las estanterías de las farmacias, no en criticar al colectivo farmacéutico así en general. Y después de la publicación del libro, pues yo creo que algunos farmacéuticos se habrán dado cuenta de que realmente pues, los prejuicios están injustificados, porque realmente, es decir, denuncia malos productos y malas prácticas. Vamos, es como si en algún artículo yo criticase que algunos médicos pues pautan medicamentos en exceso, y ya que alguien se quejara diciendo que eso es un ataque al colectivo médico. Hay que saber distinguir entre malas prácticas que cometen algunos profesionales a críticas pues injustificadas a todo un colectivo o generalizar. Yo, como sabía que no iba a sentar bien el libro en algunos profesionales, pues vamos, he sido muy respetuosa, muy prudente y
respaldo todo lo que digo con datos, tanto científicos como también consultando a varios profesionales, porque sabía que el libro no iba a pasar desapercibido. No, y sobre desde luego todo, con ese título no. ¿Cómo elegisteis el título? pues normalmente la elección del título suele ser como un brainstorming entre los editores y el autor. Yo al principio propuse el lado oscuro de la farmacia, porque me parecía que tenía así más gancho. Después pasamos por otros muchos títulos como Si es de la farmacia es bueno. Y después de darle muchas vueltas, se quedó en el lado oculto de la farmacia que me lo propusieron los editores de Planeta y a mí también me gustó porque encajaba muy bien con la imagen de la lupa sobre la cruz de la farmacia y yo creo que pues motivaba la curiosidad pues saber qué era ese lado oculto y vamos, me parecía muy interesante. Yo votaba más por el lado oscuro de la farmacia. De hecho, muchas veces me ha pasado que me han entrevistado periodistas y en lugar de decir el lado oculto de la farmacia, les sale el lado oscuro. Y a mí me ha pasado también alguna vez que me salga ese título porque yo creo que realmente como que tiene más gancho. Pero bueno, este título también está muy bien elegido. Y la elección de un libro, pues hay ahí muchas horas de pensar, mucha gente pensando que puede funcionar mejor, porque realmente pues las ventas pueden variar muchísimo según si tienes un buen título o un mal título. Y ahí no está nada dejado al azar. No, desde luego es impactante y imagino que, bueno, está muy bien elegido, la verdad. Lo deja indiferente. No, Sí. para nada. El título es una de las partes más importantes, es verdad. ¿Lo podemos utilizar como libro de consulta, Esther? Para saber qué medicamentos tenemos que prescindir de ellos y ¿los recomiendas? Sí que sirve sobre todo para estar prevenidos sobre múltiples productos que vamos a encontrar en la farmacia. Como digo en el libro, es imposible que yo pueda abarcarlos todos solo en un ejemplar, que era una de esas frustraciones que dices, uff, es que hay tantas cosas por tocar que necesitaría una enciclopedia. Pero sí que trato por un lado, de dar unas nociones generales sobre cómo podemos distinguir productos eficaces de los que no lo son y por otro, pues alertar sobre muchos productos que se consumen muchísimo y que en realidad pues no tienen razón de ser. Por ejemplo, estaba pensando que sobre todo con la pandemia han salido un montón de productos anunciándose como que potencia la defensa, refuerza el sistema inmunitario y en realidad pues todos estos productos no son totalmente innecesarios, es decir, la población normal no tiene necesidad en general de reforzar sus defensas. Si tuvieran déficits nutricionales que justificasen realmente pues tomar algo para ese sentido, pues hay productos específicos para ello y cuando alguien realmente tiene un déficit nutricional importante, pues se nota mucho más que tener una gripe, un resfriado de vez en cuando, son enfermedades bastante graves. Lo que pasa es que desde un punto de vista de la publicidad, se ha distorsionado totalmente el papel del sistema inmunitario y la gente se piensa, la gente que está totalmente sana, que tiene una dieta pues la más de buena, se piensa que necesita algo para reforzar su sistema inmunitario y en realidad estos productos no sirven para nada. O sea, ¿te refieres, por ejemplo, al magnesio, a todo esto que te venden en la farmacia como pues eso, ¿no? Que tienes déficit o los probióticos, todo esto? Sí, el magnesio es otro ejemplo. Por ejemplo, que eso nos intenta vender que necesitamos magnesio y realmente el magnesio lo encuentras con mucha facilidad en casi cualquier alimento y vamos, tener un déficit de magnesio es una cosa extremadamente rara. Y lo que pasa con este tipo de productos que son complementos dietéticos es que oficialmente
en ningún momento te pueden decir que sirven para curar, prevenir o aliviar enfermedades, pero después hacen una publicidad ahí al borde de la ley que te inducen a pensar que puede ayudarte a una cosa u otra y en realidad no es para nada así. Lo que pasa es que, pues, como eso, venden propiedades saludables, pues tienen mucho más éxito que si no tuvieran este tipo de publicidad. Es como un greenwashing, ¿no? O sea, pero en estilo farmacia. Sí, así es, que pues como he dicho antes, en España compensa vender bondades en tus productos, aunque realmente no funcionen para nada, como no se persigue con mucho énfasis esta publicidad engañosa, pues las empresas, sobre todo de complementos dietéticos, saben que les compensa, vamos, vender estos productos engañosos. Si alguna vez lo denuncian, pues lo retiran y después vuelven a poner publicidad engañosa ligeramente diferente, que es lo que he visto en ocasiones. De forma personal, algunas veces he denunciado Autocontrol, este tipo de publicidad engañosa. Por cierto, Autocontrol es la entidad privada que se encarga de regular la publicidad fuera del sistema judicial. Entonces, pues se supone que revisan la publicidad para que sea ética, honesta, legal. Y lo que vemos en muchos casos es que pues, no hay una revisión especialmente exhaustiva de esta publicidad y vamos, muchas empresas hacen lo que les da la gana, realmente. Los criterios de selección entonces que has seguido, que van conforme a los hábitos de las personas a consumir ciertos medicamentos, o los has seleccionado tú conforme a importancia que tú creías que debías de seleccionar esos determinados? Pues lo he hecho básicamente, por un lado, que fueran productos variados, porque me meto no solo en medicamentos, también en complementos dietéticos, productos antimosquito, plantas medicinales, geles hidroalcohólicos. Entonces, por un lado, he buscado variedad y por el otro, que también fueran productos bastante consumidos y muy cotidianos. No me he metido pues, en cosas así pues, muy rebuscadas. Es decir, productos que consumen en total millones y millones de personas, que si no le suena a alguno, seguro que le va a sonar otro. Entonces, en ese sentido, he procurado que lo que trataba, que le tocase personalmente pues, a mucha gente. Y de hecho, una de las editoras que estaba revisando mis textos, pues se topó con que uno de los productos que yo analizaba lo estaba consumiendo ella y se quedó un poco con el culo del revés, porque es como, hoy, pero bueno, lo siento, soy una aguafiestas, pero lo que estás tomando no te va a funcionar. No estás realmente... No, tengo otro chiste. Por no favor, te voy a contar por aquí. Alguien está hablando, que entra al micro. Malo, pero gracioso. Que no, además tú no me dices que hablo mucho, si ya lo digo yo, tú solo haces. No sé qué. Creo que está Ana Lucía y Gil. Ana y Lucía, ¿puedes cerrar tú el micro? Ya está, le he silenciado. Vale. Creo que se ha puesto a hablar y no se está dando cuenta que tenía el micro encendido. No sé si Mar te ha contestado. Sí, perfectamente. Más o menos lo que he deducido es que ha intentado reflejar aquellos medicamentos que puedan tener una presencia social más importante en el consumo, para que la gente pudiese detectar en algunos de ellos que se veían un poco implicados. Una curiosidad que yo tengo. ¿Te han llamado ya del Ministerio de Consumo? No me han llamado y espero que, bueno, si me llaman que sea para consultarme algo, pero sí que tengo pensado, más allá del libro, de escribir algún artículo en algún medio de comunicación para persuadir al Ministerio de Consumo para que actúe un poco de forma más tajante contra la publicidad de estos productos. Oye, ¿y cómo está esto en otros países? ¿Ocurre lo mismo que aquí o no? Pues depende mucho del país. Por ejemplo, conozco así mejor la situación de Estados Unidos
y allí pues es más generalizado. Allí además la venta de estos productos y también incluso de medicamentos es mucho más abierta, es decir, no se limita solo a las farmacias y en ese caso no solo que haya también mucha publicidad engañosa, sino que por ejemplo en el ámbito de los complementos dietéticos las autoridades sanitarias no realizan un estudio tan exhaustivo y no es nada raro que de vez en cuando encuentren productos con metales pesados, con sustancias no declaradas. De hecho, muchas veces cuando aquí en España la Agencia Española de Medicamentos retira, pues sobre todo complementos dietéticos con sustancias que no deberían estar ahí, desde medicamentos hasta, pues eso, componentes que son tóxicos, pues muchos de estos productos vienen del extranjero, a veces de Estados Unidos o de México, o bueno, eso, de otros países que no tienen unos sistemas de estudio de estos productos tan exhaustivos como aquí en la Unión Europea. ¿Y tú no crees bueno, es una pregunta, a lo mejor estoy confundida, ¿tú no crees que más allá del rigor ético que debieran de seguir la mayoría de ellos, a veces tienen mucho más peso y poder los lobbies farmacéuticos que hay detrás? Pues sin duda, muchas empresas pues tienen mucha influencia y eso se ve tanto en las campañas de marketing que hacen, como yo creo en parte también la tolerancia de las autoridades para que actúen como actúan. Lo que pasa es que, como digo en el libro, en realidad es responsabilidad de muchos actores, porque por un lado están las empresas farmacéuticas y de complementos dietéticos y demás, pero también están pues, los sanitarios, ya sean médicos o farmacéuticos, que recomiendan estos productos cuando no deberían hacerlo, porque si lo hacen están incumpliendo su código ético, que dice que no hay que pues, recomendar tratamientos ilusorios o recomendar productos que no cuentan con evidencia científica. Eso se supone que es un código ético y moral que seguimos los profesionales sanitarios y que pues, a veces no se cumple. Y también pasa pues, por la falta de regulación estricta que tenemos en España de la publicidad, que deja muchas veces mucho que desear, y otra pues la dejadez de las autoridades de consumo o de sanidad que muchas veces no actúan de forma tan tajante como deberían. Me llamó mucho la atención que sobre todo al comienzo de la pandemia, cuando aparecieron pues múltiples productos que decían que protegían contra el coronavirus y tal, ahí sí que me llamó la atención porque el Ministerio de Consumo hizo varios comunicados a la población general diciendo que no existía ningún producto que protegiera o curase contra la COVID-19, y ahí sí que tomaron medidas. Es decir, que cuando ven que la cosa se pasa ya de castaños oscuros, sí que parece que hacen algo, pero mientras en la rutina pues realmente es como que dejan hacer, y que, vamos, que la publicidad engañosa pues tiene hay bastantes opciones para seguir realizándose, porque realmente se persigue muy poco. Jolín, me están entrando ganas de salir corriendo a comprar una docena de libros para regalarlos. Gracias. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Creo que te hemos machacado, Esther. No, que va, sí. Muchas veces he tenido, vamos, presentaciones de 1 o 2 horas, así que esto es light en comparación. Ah, bueno, pues me alegro que no haya sido muy pesado, porque llevamos casi 1 hora. ¿Qué te iba a decir yo? Nos has dicho que el viernes o el jueves, ¿cuándo tenías una entrevista? Sí, bueno, el jueves en el plató de Saber Vivir, pero si no recuerdo mal, se emitirá creo que el 29 de mayo, creo, porque emite, creo que se emite Saber Vivir los domingos a la mañana. Entonces grabamos el 19 y se emite el 29, creo. Ah, genial. Pues intentaremos verte, o por lo menos dejarlo grabando.
Sí, si Y, no, pues, estará como es en la primera, creo, o en la 2. Ay, ahora no me acuerdo si es en la primera o en la 2. Bueno, estará disponible online, porque creo que suben todos o casi todos los contenidos por internet en la página web. sí, en Televisión a la Carta, me parece. Sí, sí, eso es. Y luego, bueno, yo ya me he suscrito a tu canal, a hipertextual.com. Y el otro que tenías, el blog, el MedTempus, ¿era? Sí, sí, el blog es MedTempus, pero realmente escribo en muchísimos sitios. En el diario.es, en Investigación y Ciencia, en Hipertextual. También, bueno, estoy empezando en Univadis. Es casi más corto decir dónde no escribo que dónde escribo. También, ahora hace ya tiempo, pero también colaboraba hace unos años con El País. Entonces, bueno, también publico de vez en cuando con la revista Muy Interesante. Así que nada, la verdad es que me he movido y me muevo por muchos sitios y vamos, me considero muy dichosa porque en cada medio te diriges a una audiencia ligeramente diferente, tienes que adaptar el mensaje y eso pues vamos, quita mucha monotonía al trabajo y te obliga pues a pensar cómo quieres transmitir el mensaje en cada sitio. Bueno, y si no, el Camino de Santiago y te da ideas. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther, de verdad, porque ha sido un placer. Me hubiera gustado que hubiera sido menos accidentado la participación, pero con esto de la tecnología pues siempre surgen inconvenientes. Bueno, pues vamos, pásame los vídeos cuando puedas y yo Sí. me encargo de distribuirlos y pedirle a la gente que los siga distribuyendo, porque creo que tu mensaje es muy, 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 muy importante. Perfecto, pues muchísimas gracias, Laura, por organizar todo esto. Ha sido un placer. Muchas gracias a ti. Muchas gracias, chicas, las que habéis podido conectaros y que permanecer un rato. Gracias. Chao. Lo distribuiremos. Gracias. Hasta la próxima, hasta luego. Chao.